El extraño sexto sentido de ciertos animales parece superar los límites de la ciencia conocida. Pero claro, los límites de la ciencia conocida siempre deben superarse. ¿Es posible que haya un tipo de relación muy diferente y que formamos parte de él? Si usted posee mascotas, lo que cree saber acerca de los animales y sus inexplicables sentidos podría dar un gran salto. Existen animales que parecen tener cierta clase de brújula interna o la capacidad de percibir acontecimientos. Hasta una visión aparentemente más aguda de lo normal. ¿Es este sexto sentido privativo del mundo animal? ¿O podemos aprender a duplicar esa capacidad asombrosa? ¿Podemos definir los campos eléctricos a través de los cuales se comunican ciertos peces? ¿Es posible para los humanos percibir la luz invisible que guía a las abejas? Si todo esto parece algo fantasioso y definitivamente fuera de los estándares científicos, tal vez nos quede aún una cosa más. ¿Podría ser posible que los llamados animales tontos puedan enseñarnos muchas maneras de enriquecer nuestras vidas? Tomen como ejemplo lo que ahora se considera el espectro visible. Nuestro sentido de la vista depende de ondas de luz que varían desde las 430 a las 700.000 millonésimas de metro. Pero el espectro visible es una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Por ejemplo, si fuéramos a considerar el rango de ondas que conforman el espectro electromagnético como un equivalente a la distancia que hay de la Tierra al Sol, o sea, una distancia de 150 millones de kilómetros, el tamaño del espectro visible sería equivalente a un solo átomo. De modo que los animales que tienen receptores sensibles a un rango mayor de ondas electromagnéticas pueden ver cosas que nosotros no. Pero en la segunda mitad del siglo XX, los humanos aprendimos a utilizar la parte infrarroja del espectro, protegiéndonos con gafas infrarrojas sensibles a esa parte del espectro. ¿Es posible que finalmente estemos logrando conocimientos que algunos animales han estado utilizando desde siempre? Ciertas serpientes, como las víboras áspid, tienen pequeñas fosas que detectan las ondas infrarrojas que utilizan para detectar y localizar las presas de sangre caliente. Las cobras rastrean a la presa de sangre caliente con un sensor de calor desde el principio de los tiempos. Resulta notable que ciertos peces pueden detectar sus presas, evitar obstáculos, hallar lugares para esconderse y hasta aparearse con algo que podría describirse como sexto sentido eléctrico. La capacidad eléctrica de los peces, conocida como electrorecepción, se conoce desde la antigüedad. De hecho, griegos y romanos utilizaban los choques eléctricos del pez torpedo del Mediterráneo como cura para los dolores de cabeza y la gota. En China, los peces gatos eléctricos se utilizaban para tratar ciertos desórdenes nerviosos. Estos peces, de hecho, tienen la posibilidad de detectar halos eléctricos producidos por otros peces. Es increíble, es como si la naturaleza hubiera creado algo como la Comisión Federal de Telecomunicaciones y hubiera reservado una distinta frecuencia radial para cada clase de pez. De ese modo, las especies no interfieren en las transmisiones de otras. ¿Pero este mecanismo eléctrico es de por sí un sexto sentido o es solo otro método de supervivencia? ¿Podría alguna de estas maravillas de la biología ser de provecho para los humanos? Imaginen que están perdidos en un espeso bosque tropical. ¿Podría usted determinar la posición del sol observando la escasa porción de cielo que le permiten ver los árboles? Una abeja puede hacer eso aún sin mirar el sol. ¿Pero es esto algo de utilidad siquiera para ellas? Cuando una abeja encuentra una buena fuente de alimento, regresa al panal a comunicar a las demás abejas dónde se encuentra esta fuente, utilizando un método muy sofisticado de comunicación llamado la danza de meneos. La orientación de la danza indica la dirección de la comida en relación a la posición del sol. Notablemente, las abejas pueden percibir la posición de este aun cuando no sea claramente visible. Tienen una brújula interna que utiliza una parte del espectro que no podemos ver, la porción ultravioleta. Los receptores sensibles de polarización de las abejas coinciden con el patrón de polarización de la luz del sol, de manera que la abeja gira el patrón de sus receptores hasta que coincida con la luz del cielo. Así es como las abejas saben dónde está el sol. Hablando de habilidades de orientación, existen muchos mamíferos y aves capaces de atravesar distancias increíblemente largas debido a cambios climáticos o escasez de alimentos. Los seres humanos utilizan cualquier recurso externo para poder orientarse. Brújulas, ondas de radio, hasta la posición de las estrellas. ¿Pero qué guía a los animales hasta sus destinos? ¿Cómo hacen las palomas mensajeras, por ejemplo, para localizar sus corrales?
¿Poseen su propia versión de brújula magnética? Cuando uno trata de establecer la existencia de una nueva modalidad sensorial, algo que se diferencia de los ejemplos más familiares de la vista, el oído o el tacto, realmente es necesario descubrir el receptor relevante. Los científicos no van a aceptar la existencia del sentido del magnetismo sin tener identificado el receptor magnético. Sí se encontraron depósitos de magnetismo tanto en las narinas de las truchas como en la cabeza de las palomas. En experimentos en donde se ha sacado a las palomas mensajeras de sus corrales vendadas y hasta anestesiadas, cuando se las libera simplemente dan 3 vueltas en círculo e invariablemente regresan a su lugar de partida. Aún con un receptor de magnetismo en sus cabezas, aparentemente las palomas mensajeras aún necesitan un sentido complementario para orientarse y volver a sus hogares. ¿Tienen ese sexto sentido adicional aún más sorprendente? El sentido de la orientación de las palomas mensajeras depende del campo morfológico que rodea a las aves o memoria. Este campo las conecta con sus hogares y las lleva de regreso a sus hogares como una banda elástica invisible. Durante generaciones se han contado historias de mascotas que quedaron en las casas durante un viaje o una mudanza, o que se quedaron olvidadas a cientos de kilómetros de sus hogares y hallaron la manera de reencontrarse con sus dueños. ¿La teoría del campo morfológico del profesor puede echar alguna luz sobre esta notable circunstancia? Las historias más famosas acerca de esta capacidad de hallar a las personas fue protagonizada en la Primera Guerra Mundial por un perro llamado Príncipe. Él logró atravesar el Canal de la Mancha viajando de polizón en un barco y acompañó a su amo en el frente francés. El perro que más notablemente se orientaba que yo haya conocido es Pepsi, quien escapó de la casa de sus dueños más de 18 veces y visitó las casas de sus amigos en diversas partes de la ciudad, aun cuando anteriormente solo había viajado hasta allí en auto y jamás a pie. Creo que el campo morfológico es parte del organismo en su totalidad, en este caso el de un perro, y lo conecta con lugares que son importantes para él y le brinda una sensación de orientación en relación con el lugar que habita. Pero ese es solo el comienzo de la asombrosa capacidad exhibida por los animales. ¿Es posible, según afirman muchos dueños de perros y gatos, que los animales sepan exactamente cuándo están por llegar a sus casas? ¿Existe una relación invisible y poco específica entre los animales y los humanos con que se relacionan? La afinidad que ciertas mascotas sienten con sus dueños es muy asombrosa, pero ¿se debe meramente a sus excelsos sentidos del oído y del olfato? ¿O hay algo más? Algo que no puede definirse tan fácilmente. Un perro llamado JT se asoma a la ventana al mismo tiempo en que su dueña Pam Smart inicia la vuelta a casa. Espera allí los 15 minutos que le lleva a su dueña llegar a su hogar. ¿Cómo sabe cuando ella inicia el viaje de regreso? No puede explicarse. Está demasiado lejos para que él pueda olerla y tampoco puede oírla a tantos kilómetros. Para tratar de saber cómo sucede todo esto, decidimos filmar en video a Pam y a JT utilizando cinta rotulada con la hora para verlos posteriormente en simultáneo en una sola pantalla. Una cámara siguió a Pam por donde fuera, la otra filmó a JT en el apartamento de los padres de Pam, donde ella usualmente lo deja cuando va a estar afuera. Y para hacerlo más difícil le pedimos a Pam que fuera a su casa a horarios inusitados, que se eligieran arrojando dados. También la hicimos viajar en taxi para descartar que el perro reaccionara a sonidos de auto que le resultaran familiares. A los 11 segundos de solicitarle a Pam que regresara a su hogar, JT comenzaba a estar alerta, caminaba hacia la ventana y esperaba hasta que ella regresara. Realizamos este experimento más de 100 veces y pudimos confirmar que las reacciones de JT no fueron cosa de rutina o excitación. Los padres de Pam no sabían a qué hora ella regresaría, pero JT sí. Obviamente no fueron los 5 sentidos corrientes, el tacto, el olfato, el oído, la vista o el gusto, los que empleó JT, sino un mecanismo sensorial adicional que aún no encuentra explicación científica. El lazo entre JT y Pam es otro ejemplo de campo morfológico, como si hubiera una banda elástica entre ellos dos. Es por eso que JT puede adivinar las intenciones de Pam a la distancia. Y eso demuestra que la mente no es solo una entidad adentro de un cerebro. Eso significa que no solo JT, sino también Pam cuenta con este campo morfológico invisible, pero no aprendió aún a usarlo. Por cierto, los comportamientos extraños en los animales no son nada nuevo.
Ya en la antigüedad, los historiadores narran historias de animales con comportamientos inusuales. Estas se tomaban como curiosidad, pero en su mayoría se las ignoraba, hasta que a mediados de los 70, la Comisión Geológica de los Estados Unidos las tomó seriamente. ¿Por qué? En 1974, la Comisión Sismológica China lanzó una alerta de que se esperaba un terremoto en Liaoning en los próximos años. Se comenzó a entrenar a 100.000 personas para detectar comportamientos inusuales en los animales. Una tarea que resultó más sencilla, ya que la mayoría de esas personas vivía en zonas rurales, es decir, en directa relación con los animales. A fines de ese año, inexplicablemente, las serpientes salieron de su hibernación y comenzaron a morir congeladas. Las ratas salieron al campo en grupos numerosos y corrían confusas. El ganado y las ovejas se comportaban con ansiedad. Hubo un terremoto menor el 22 de diciembre, pero los informes sobre los comportamientos erráticos en los animales continuaron y de hecho aumentaron hasta que en enero de 1975 hubo una eclosión. Basándose en esos resultados se hicieron planes para evacuar Haicheng, una ciudad con 500.000 de habitantes. El 4 de febrero se dio orden de evacuar la ciudad por la mañana. En la tarde de ese mismo día, a las 7:36 p.m., hubo un gran sismo de 7,3 en la escala Richter. La mayor parte de las estructuras de la ciudad quedaron destruidas en el terremoto. Hubieran muerto más de 100.000 personas de no haber sido evacuadas. Solo hubo pocas víctimas entre quienes se negaron a dejar la ciudad. Pero el sistema chino no es enteramente perfecto. No detectó algunos movimientos sísmicos y lanzó algunas falsas alarmas, pero es de remarcar que los chinos demostraron que el comportamiento de los animales puede perfectamente predecir terremotos.